Hola, soy Elizabeth y os voy a hablar del razonamiento del profesor postmétodo. He elegido el caso práctico A. El tamaño del grupo es de 20 personas, son niños de 10 años en un colegio privado del Reino Unido. Estas son clases extraescolares. El número de horas es aproximadamente 1 hora y media a la semana. El nivel, pues no tienen unos conocimientos del español profundo, es más bien básico, aunque algunos son de origen hispano, pero no hablan adecuadamente el español. La nacionalidad es británica y bueno, hay niños con padres de diferentes procedencias. Otros idiomas son el inglés y la lengua materna de estos niños cuyos padres tienen orígenes diferentes. El objetivo es despertar el interés por el español y sentar una base de conocimientos. Los materiales con los que voy a contar son el libro de texto y, por supuesto, materiales que me permita hacer manualidades. Nos situamos en un contexto de metodologías postcomunicativas, que son todas aquellas posteriores al año 1990 y que básicamente suponen una ampliación del enfoque comunicativo. Estas se caracterizan por ser metodologías alternativas, eclécticas y heterogéneas. Yo me voy a centrar en el enfoque orientado a la acción, donde se concibe al estudiante como un agente social y al aula como una microsociedad auténtica. A su vez, este enfoque subyace en el marco común europeo de referencia para la enseñanza de las lenguas en todos los países de la Comunidad Europea. Em, Quiero resaltar que estamos hablando de un paradigma de la adecuación. Es decir, si yo considero al estudiante como un agente social y al aula como una microrepresentación del mundo real, pues como docente voy a implementar y voy a llevar a cabo aquel método, tendencia, estrategia pedagógica, didáctica que se adecue mejor a las necesidades con el objetivo de alcanzar ese fin, de preparar a mi estudiante para el mundo real. Por lo cual me voy a basar en el postmétodo atendiendo a los 3 principios que el profesor Kumarabhadivela propone, que son no más que la particularidad, la practicabilidad y la posibilidad. ¿Qué es aquello de la particularidad? Pues la particularidad no es más que una construcción del método que más me sirva para la situación concreta. Es decir, yo como docente, juntando todas esas teorías, esos conocimientos, voy a poner en práctica y voy a crear el método propio que más satisfaga las necesidades de mis estudiantes. El concepto o principio organizador de practicabilidad no es más que, pues como docente, yo voy a llevar a cabo una reflexión continua, es decir, voy a ser capaz de descartar aquello que no me sirva en mi aula y implementar toda aquella estrategia, método ah, o múltiples, ¿verdad? Varios métodos que me satisfagan las necesidades de mi aula. Y por último, el principio de posibilidad, pues no podemos perder aquello de que estamos trabajando con niños, niños que tenemos que preparar para el mundo real, con lo cual siempre voy a tener en cuenta esa transformación social y personal que mis niños, que mis estudiantes viven y experimentan en el aula. Todo esto lo voy a recoger bajo un paraguas, bajo la práctica de la neurociencia. Es decir, voy a tener en cuenta todo el aspecto socioemocional de mis estudiantes. Los niños aprenden jugando, los niños aprenden en un ambiente relajado y, por supuesto, divertido, porque no podemos perder de vista que el objetivo que tenemos es despertar el interés por el español, pero teniendo en cuenta todas estas emociones que tienen nuestros estudiantes, puesto que es verdad que no hay razón sin emoción, ¿verdad? Entonces, en base a esta filosofía, situándonos en este paradigma de la educación orientada a la acción, de la neurociencia y de los 3 principios que propone el profesor Kumarabhidavela, pues yo voy a utilizar como docente voy a hacer grupos de trabajo heterogéneos donde voy a mezclar niños con diferentes niveles, voy a crear parejas lingüísticas, es decir, para que pueda haber una
práctica comunicativa desde el principio, para que los niños empiecen a practicar en español desde el principio, voy a juntarlos a modo de pareja lingüística, donde uno tenga un poquito de más nivel en español que pueda ayudar al otro, por aquello de la coacción, ¿verdad? Como nos propone el enfoque orientado a la acción. Y además voy a utilizar un montón de estrategias visuales que permitan a los niños poder comunicarse, tener muestras de lengua que puedan manipular desde el principio. Esto se me va a favorecer utilizando diferentes métodos. En primer lugar, creando un ambiente muy relajado, basándome en el método de la sugestopedia, ¿verdad? Utilizando diferentes cosas que conectan muy bien con los niños, como son juguetes específicos como Legos, les encantan, por ejemplo, para construir frases, donde ellos puedan escribir en los Legos, manipularlos y utilizando como una excusa para comunicarse. Voy a utilizar un montón de peluches, de animales, para que haya representación teatral y ellos se sientan muy cómodos a la hora de hablar en un segundo idioma, en el español. Y, por supuesto, como estamos hablando de un nivel muy esencial, muy básico, el método de respuesta total va a ser muy útil todo el tiempo en mi clase, dado que vamos a tener que afianzar esos hábitos. Les voy a dar a los niños la oportunidad de que, basándonos en nuestro propio movimiento del cuerpo, pues puedan utilizar el español. En resumen, voy a nutrirme de todos los métodos humanistas, de aquellos aspectos que me resulten positivos para llegar a alcanzar ese paradigma de la adecuación y la optimización. Es decir, voy a implementar varios métodos que me sean útiles y que satisfagan las necesidades socioeducativas en mi aula. Muchas gracias.